Ven a cantar conmigo, somos un pueblo unido, alza tu voz y canta. Amigos y hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a ver la biografía de Pablo de Tarso, apóstol de los gentiles. Saulo de Tarso, también llamado Pablo apóstol, nació en Tarso, Cilicia, del 4 al 15, y murió en Roma del 64 al 68, apóstol del cristianismo. Tras haber destacado como furibundo fustigador de la secta cristiana en su juventud, una milagrosa aparición de Jesús convirtió a San Pablo en el más ardiente propagandista del cristianismo, que extendió con sus predicaciones más allá del pueblo judío, entre los gentiles. Viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina, y escribió misivas, las epístolas, a diversos pueblos del entorno mediterráneo. Los esfuerzos de Pablo para llevar a buen fin su visión de una iglesia mundial fueron decisivos en la rápida difusión del cristianismo y en su posterior consolidación como una religión universal. Ninguno de los seguidores de Jesucristo contribuyó tanto como él a establecer los fundamentos de la doctrina y la práctica cristianas. Biografía. Las fuentes fundamentales acerca de la vida de Pablo pertenecen todas al Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles y las 14 epístolas que se le atribuyen, dirigidas a diversas comunidades cristianas. De ellas, diversos sectores de la crítica bíblica han puesto en duda la autoría paulina de las llamadas cartas pastorales, la primera y segunda epístola a Timoteo y la epístola a Tito, en tanto que existe una práctica unanimidad en considerar la epístola a los hebreos como escrita por un autor diferente. Pese a la disponibilidad de tales fuentes, los datos cronológicos de las mismas resultan vagos, y cuando existen divergencias entre los hechos y las epístolas, se suele dar preferencia a estas últimas. Saulo, tal era su nombre hebreo, nació en el seno de una familia acomodada de artesanos, judíos fariseos de cultura helenística que poseían el estatuto jurídico de ciudadanos romanos. Después de los estudios habituales en la comunidad hebraica del lugar, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuarlos en la escuela de los mejores doctores de la ley, en especial en la del famoso rabino Gamaliel. Adquirió así una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. No debía, sin embargo, residir en Jerusalén el año 30, en el momento de la crucifixión de Jesús de Nazaret, pero habitaba en la ciudad santa seguramente cuando, en el año 36, fue lapidado el diácono Esteban, mártir de su fe. En concordancia con la educación que había recibido, presidida por la más rígida observancia de las tradiciones farisaicas, Saulo significó por aquellos años como acérrimo perseguidor del cristianismo, considerado entonces una secta herética del judaísmo. Inflexiblemente ortodoxo, el joven Saulo de Tarso estuvo presente no solo en la lapidación de Esteban, sino que se ofreció además a vigilar los vestidos de los asesinos. La conversión. Los jefes de los sacerdotes de Israel le confiaron la misión de buscar y hacer detener a los partidarios de Jesús en Damasco, pero de camino a esta ciudad, Saulo fue objeto de un modo inesperado de una manifestación prodigiosa del poder divino. Deslumbrado por una misteriosa luz, arrojado a tierra y cegado, se volvió a levantar convertido ya a la fe de Jesucristo, más o menos en el año 36 después de Cristo. Según el relato de los Hechos de los Apóstoles y de varias de las epístolas del propio Pablo, el mismo Jesús se le apareció, le reprochó su conducta y lo llamó a convertirse en el apóstol de los gentiles, es decir, de los no judíos, y a predicar entre ellos su palabra. Tras una estancia en Damasco, donde, después de haber recuperado la vista, se puso en contacto con el pequeño núcleo de seguidores de la nueva religión, se retiró algunos meses al desierto, no se sabe exactamente a dónde, haciendo así más firmes y profundos, en el silencio y la soledad, los cimientos de su creencia. Vuelto a Damasco y violentamente atacado por los judíos fanáticos, en el año 39,
hubo de abandonar clandestinamente la ciudad descolgándose en un gran cesto desde lo alto de sus murallas. Aprovechó la ocasión para marchar a Jerusalén y ponerse en contacto con los jefes de la iglesia, Pedro y los demás apóstoles, no sin dificultades, porque estaba todavía muy vivo en la ciudad santa el recuerdo de sus actividades como perseguidor. Le avaló en el seno de la comunidad cristiana San Bernabé, que lo conocía bien y quizá era pariente suyo. Regresó después de su ciudad natal de Tarso, en cuya región residió y predicó hasta que hacia el año 43 vino a buscarlo Bernabé. A consecuencia de una carestía que atacó duramente a Palestina, Pablo y Bernabé fueron enviados a Antioquía, Siria, ciudad cosmopolita donde eran numerosos los seguidores de Jesús. Allí se les había dado por primera vez el sobrenombre de cristianos, para llevar la ayuda fraternal de la comunidad de Antioquía a la de Jerusalén. El apóstol de los gentiles. En compañía de Bernabé, Pablo inició desde Antioquía el primero de sus viajes misioneros, que lo llevó en el año 46 a Chipre y luego a diversas localidades del Asia Menor. En Chipre, donde obtuvieron los primeros frutos de su trabajo, abandonó Saulo definitivamente su nombre hebreo para adoptar el cognomen latino de Paulus, que llevaba probablemente desde niño como segundo apellido. Su romanidad podía parecer oportuna para el desarrollo de la misión que el apóstol se proponía llevar a cabo con los ambientes gentiles. En adelante sería él quien llevaría la palabra del Evangelio al mundo pagano. Con Pablo, el mensaje de Jesús saldría del marco judaico, palestiniano, para convertirse en universal. A lo largo de su predicación, Pablo iba presentándose sucesivamente en las sinagogas de las diversas comunidades judaicas, pero esta presentación terminaba casi siempre en un fracaso. Bien pocos fueron los hebreos que abrazaron el cristianismo por obra suya. Mucho más eficaz caía su palabra entre los gentiles y entre los indiferentes que nada sabían de la religión monoteísta hebraica. En este primer viaje recorrió, además de Chipre, algunas regiones apartadas del Asia Menor. Creó centros cristianos en Perge, Panfilia, en Antioquía de Pisidia, en Listra, Iconio y Derbe de Licaonia. El éxito fue notable, pero también fueron numerosas las dificultades. En Listra escapó de la muerte solo porque sus lapidadores creyeron erróneamente que ya había muerto. Entre el primer y el segundo viaje, Pablo residió algún tiempo en Antioquía, del 49 al 50 después de Cristo, desde donde marchó a Jerusalén para asistir al llamado Concilio de los Apóstoles. Las cuestiones que iban a tratarse en el concilio eran de una gravedad difícilmente concebible en nuestros días. Había de dilucidar la licitud de bautizar a los paganos. Algunos judeocristianos se oponían aún a tal iniciativa, y sobre todo establecer o rechazar la obligatoriedad de los preceptos judíos para los conversos que procedían del paganismo. El éxito de su labor evangelizadora permitió a Pablo imponer la tesis de que los cristianos gentiles debían tener la misma consideración que los judíos. Profundo expositor del valor de la ley mosaica y de su importancia histórica, San Pablo defendió que la redención operada por Cristo marcaba el definitivo ocaso de dicha ley y rechazó la obligatoriedad de numerosas prácticas judaicas. El segundo viaje evangélico, que lo tuvo en el 50 al 53, comprendió la visita a las comunidades cristianas de Anatolia, fundadas unos años antes. Luego fue recorriendo parte de la Galatia propiamente dicha, visitó algunas ciudades del Asia proconsular y marchó después a Macedonia y a Acaya. La evangelización se hizo particularmente patente en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. También Atenas fue visitada por San Pablo, quien pronunció allí el famoso discurso del Areópago, en el que combatió la filosofía estoica. El resultado desde el punto de vista evangelizador fue más bien exiguo. Durante su estancia en Corinto, donde estuvo en contacto con el gobernador de la provincia, Gayón, hermano de Séneca, inició al parecer San Pablo su actividad como escritor, enviando la primera y segunda epístola a los tesalonicenses, en las que ilustra a los fieles acerca de la parucía o segunda venida de Cristo y de la resurrección de la carne. En el tercer viaje, en el año 53, 54 y 58, se inició con la visita a las comunidades del Asia Menor y continuó también por Macedonia y Acaya,
donde Pablo apóstol estuvo 3 meses, pero como centro principal fue escogida la gran ciudad de Éfeso. Allí permaneció durante casi 3 años, trabajando con un grupo de colaboradores en la ciudad y su región, especialmente en las localidades del Valle del Lico. Fue un apostolado muy provechoso, pero también lleno de fatigas para Pablo. Culminaron estas con el tumulto de Éfeso, provocado por Demetrio, representante de los numerosos comerciantes que explotaban la venta de las estatuillas recuerdo de Artemisa. Pablo, refiriéndose a un episodio anterior, hablaba de una lucha con las fieras. Es casi seguro que la expresión es metafórica, pero convergen muchos indicios en favor de la hipótesis de una auténtica prisión. Desde Éfeso escribió la primera epístola a los Corintios, en la que se transparentan muy bien las dificultades encontradas por el cristianismo en un ambiente silencioso y frívolo como era el de la ciudad del Istmo. Probablemente se sitúa en la misma ciudad la redacción de la epístola a los Gálatas y la epístola a los Filipenses, en tanto que la segunda epístola a los Corintios fue escrita poco después en Macedonia. Desde Corinto envió el apóstol la importante epístola a los Romanos, en la que trata a fondo la relación entre la fe y las obras respecto a la salvación. Con ello pretendía preparar su próxima visita a la capital del imperio. Últimos años. Sin embargo, los hechos se desarrollaron de un modo distinto. Habiéndose dirigido Pablo a Jerusalén para entregar una cuantiosa colecta a aquella pobre iglesia, fue encarcelado por el quiliarca Licia, quien lo envió al procónsul romano Félix de Cesarea. Allí pasó el apóstol 2 años bajo custodia militar. Decidieron embarcarlo fuertemente custodiado con destino a Roma, donde los tribunales de Nerón decidirían sobre él. El viaje marítimo fue, por otra parte, fecundo en episodios pintorescos, como el del naufragio y la salvación milagrosa, y durante el mismo el prestigio del apóstol se impuso al fin a sus guardianes, invierno del 60 al 61 después de Cristo. Puesto en libertad, ya que los tribunales imperiales no habían considerado consistente ninguna de las acusaciones hechas contra él, reanudó su ministerio, pero a partir de este momento la historia no es tan precisa. Falta para este periodo la ayuda precisa de los Hechos de los Apóstoles, que se interrumpen con su llegada a Roma. Pablo anduvo por Creta, Iliria y Acaya. Con mucha probabilidad estuvo también en España. De este periodo datarían 2 cartas de discutida atribución, la primera epístola a Timoteo y la epístola a Tito. También por entonces habría compuesto la epístola a los Hebreos. Se percibe en ellas una intensa actividad organizadora de la iglesia. En el 66, cuando se encontraba probablemente en Tríade, Pablo fue nuevamente detenido por denuncia de un falso hermano. Desde Roma escribió la más conmovedora de sus cartas, la segunda epístola a Timoteo, en la que expresa su único deseo, sufrir por Cristo y dar junto a él su vida por la iglesia. Encerrado en horrenda cárcel, vivió los últimos meses de su existencia iluminado solamente por esta esperanza sobrenatural. Se sintió humanamente abandonado por todos. En circunstancias que han quedado bastante oscuras, fue condenado a muerte. Según la tradición, como era ciudadano romano, fue decapitado con la espada. Ello ocurrió probablemente en el año 67 después de Cristo, no lejos de la carretera que conduce de Roma a Ostia. Según una tradición atendible, la abadía de las 3 Fontanas ocupa exactamente el lugar de la decapitación. Nos vemos en la próxima, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Hay una fuente